Shalom, estimados amigos y hermanos desde la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con todos nosotros desde la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Te saluda Pati Ramos, terapeuta, conferencista, y vamos a iniciar con un tiempo de adoración para luego darle lugar a la conferencia que hoy traigo para ustedes, que será de gran interés y sé que todos necesitamos el crecimiento personal y espiritual. Vamos a comenzar entonces en el tiempo de alabanza y de adoración. Sound, 2 points, 2 puntos del audio, gracias. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Bien, amigos, este es el tema que está basado en Isaías 43, donde el Señor nos dice constantemente, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te levanto, que estoy contigo, no te he abandonado, no te he dejado. Gracias al Padre Eterno que nos permite nuevamente estar comunicando el mensaje de la palabra de Dios, y hoy venimos con un poderoso mensaje para toda la audiencia, y sé que necesitamos la humildad, el valor de la humildad. Gracias a todos ustedes. ¿Me ayudas en audio, por favor,
13:14, gracias. Y hoy vamos a ver acerca de la humildad, la importancia de ser humildes. Esta es la segunda conferencia de la serie que voy a arrancar. Se llama Valores Humanos o Valores Cristianos. La puedes ver en una lista de reproducción aquí en nuestro canal de UNBJ. También puedes ubicarnos en Instagram a través de @comunidad TV UNBJ, y también en Facebook, Obra Primorosa, Accesorios y Bijutería, que es todos estos accesorios que yo diseño de la marca mía, de Obra Primorosa, Accesorios y Bijutería. Y bueno, hoy vamos a tener también ese tiempo de la humildad, muy importante para todos nosotros. Gracias a la audiencia que nos han enviado todos sus mensajitos, nos han enviado palabra de consuelo, palabra de ánimo. Muchas gracias a todos ustedes. Y vamos, antes de iniciar con el tema, vamos a darle lugar a la oración para que sea el Espíritu Santo tomando mi boca, tomando todas mis emociones, y que sea Él dando el mensaje a la audiencia. Como siempre el Señor se manifiesta, se glorifica en este ministerio. Las personas nos escriben que les gustan mucho nuestras prédicas, nuestros temas, conferencias. UNBJ Niños TV, donde mi hijo Ezequiel Isaya está haciendo las lúdicas, las dinámicas, también da reflexiones de la palabra de Dios. Ha sido un tiempo maravilloso y el Señor nos ha puesto en alto, y Él nos ha posesionado, posesionado y posicionado en un nivel muy alto en la parte ministerial. Muchas gracias a todos ustedes. Padre eterno, te doy gracias en esta hora por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Toma control de esta atmósfera, que no sean mis palabras, sino tu presencia en mí. Toma control de mi boca, de mis emociones, y que seas tú hablándole a todo este pueblo hermoso que necesitan tu palabra. Gracias porque hasta el día de hoy nos has traído con victoria, y hasta el día de hoy tú nos has puesto en lugares de honor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Pido guianza, pido sabiduría, pido cordura, pido entendimiento, pido conocimiento, profundidad, revelación, palabra profética en esta hora, para que seas tú enviando la palabra a través de estos medios a toda esta audiencia del mundo entero. Gracias, 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 y quedo bajo tu guianza, Espíritu Santo, que eres el Maestro. Amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la humildad, de la serie Valores Cristianos o Valores Humanos de este canal. Y esta es la segunda conferencia, ya di la del valor del respeto, y hoy vamos a hablar acerca del valor de la humildad. Bien, vamos a ubicar entonces este tema en Primera de Pedro, capítulo 5, 1 Peter, chapter 5, verse 5. In the Holy Bible is the mind of God. Chapter 5, verse 5 in 1 Peter. Okay. Dice el Señor en Primera de Pedro capítulo 5. Bien, ya llegamos acá. Vamos a ver cómo estamos de iluminación. Parece que estamos muy bien de iluminación hoy. 5:5 dice la palabra de Dios. Padre, leo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice así: los miembros de la iglesia, del mismo modo ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Permítame en un momento que voy a ubicar un poquito acá el sonido. Bien, bueno, vamos a ver entonces en los miembros de la iglesia. Dice el Señor que Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Dios se opone a los orgullosos. ¿Quién es una persona orgullosa? Una persona que no reconoce sus errores, que de alguna manera cuando se ha equivocado le parece que no cometió ninguna falta y que no necesita pedir perdón, ni que necesita arrepentirse, ni que necesita rendirle pleitesía a nadie, ni explicarle a nadie nada, porque es una persona muy altiva, muy orgullosa. La palabra altiva significa una persona que está
muy encumbrada en unas alturas, quiere estar como en una altura mayor que los demás, mirar a todos por debajo, y esa persona altiva u orgullosa es una persona que sufre mucho. Hoy vamos a hablar acerca del valor de la humildad, porque el Señor ha puesto en mi corazón que hemos tenido muchas dificultades, hemos tenido muchos problemas, hemos tenido muchas desavenencias, hemos tenido muchos encuentros con la gente, peleas, hemos tenido demasiados inconvenientes los unos con los otros, aún con nuestros parientes y familiares, a raíz del orgullo, a raíz de la altivez, como dice 1 Peter chapter 5 verse 5, primera de Pedro capítulo 5 versículo 5, y ahí podemos ver que Dios lo dejó allí escrito, que Él se opone a la gente altiva, a la gente orgullosa, pero que Él le brinda su ayuda a las personas humildes. Así que humildad significa humillarse, reconocer, dar sin esperar nada a cambio. Humillarse también es de alguna manera doblar, como se dice, el codo, o doblar el brazo, como se dice. No doblar el codo para tomar, no, mejor lo digo de esta forma, más bien es doblar el brazo, o doblegarse, o reconocer, o no siempre ganamos, también perdemos. Entonces cuando reconocemos, somos humildes, es de alguna manera dar a alguien algo sin esperar que nadie me dé a cambio algo. Esto también es humildad, cuando también reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestros errores, reconocemos que Dios es soberano, que Él vive encima de nosotros, nosotros somos simples mortales, y que estamos siempre esperando desde esa misericordia de Dios, de que Dios nos regale un nuevo día, nos regale salud, nos regale empleo, nos regale un lugar a donde vivir, nos regale ropa para lucir, en fin. Entonces recordemos que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino de una manera muy humilde. Recordemos que cuando Jesús nació en un pesebre. Un pesebre es un lugar donde ningún niño nace normalmente, pero como no había lugar para él en ninguna parte, porque realmente esto tiene una connotación espiritual, que quiere decir que mucha gente no está dispuesta a las cosas de Dios. Por eso en todas partes donde José fue con María a pedir de alguna manera refugio o hospedaje, en todas partes dijeron que no, porque eso quería decir que cuando viniera Jesús aquí a la tierra, también de alguna manera la gente no lo iba a recibir. Eso también significa, por el cual no pudieron quedarse alojados en una habitación común y corriente, sino que les tocó irse a un establo con vaquitas, con burritos, con gallinitas, en un establo donde estaban los animales. Él nació allí de manera humilde, nació rodeado de la naturaleza que Dios mismo había creado. Todo eso tiene una connotación espiritual, un significado espiritual del por qué nació en ese establo con animales, no en una casa, no en un hospital, porque eso quiere decir que Dios nació en medio de su naturaleza, de lo natural, en un establo donde habían animales. Y por otro lado también eso significa que Él nació humildemente. No nació en cuna de oro, no nació en cuna de plata, nació en un pesebre. Allí fue arropado, allí fue revestido de la gloria de Dios. Por eso hoy en día se está hablando de la estrella de Belén, que Júpiter y Saturno hicieron una conjunción, como que se unieron en conjunto, y que de ahí lo estuve viendo ayer en un reportaje y me quedé viendo bien, porque como ahorita hay tantos montajes con los videos, entonces quería recibir de parte de Dios una confirmación de que esa foto o ese video era real, que no había distorsión o montaje alguno. Y en una de los videos que vi, se puede ver claramente, si tú lo ves, claramente se ven 4 puntas que simbolizan oriente, occidente, norte y sur, y en la mitad daba exactamente la cruz de Cristo. Entonces eso tiene un significado, significa
La cruz significa el sacrificio de Jesucristo por la tierra, porque recordemos que la tierra tiene 4 puntos cardinales, cardinals point of around the world, 4 puntos cardinales alrededor de la tierra: oriente, occidente, norte y sur. Entonces vi eso tan claro, cómo se formaba esas cuatro puntas, podemos decir, y en la mitad hacía exactamente la cruz. Así que significa que se avecina, se acerca y pronto se verá que Jesucristo regresará otra vez a la tierra como la primera vez. Esta vez vendrá por su pueblo elegido, quienes nos hemos guardado, quienes lo hemos amado, quienes hemos negado nuestra propia vida, nuestro propio yo para servirlo a Él, que hemos tenido que sufrir por causa de su nombre, que la gente nos desprecie, que nos traten de locos, etcétera, que nos dejen solos, que nos saquen de todas partes, de todos los círculos sociales por causa del Señor Jesucristo. Pero el Señor lo dijo, que por su causa nosotros tendríamos que ser vituperados, despreciados, rechazados, etcétera, porque Él también lo fue. Y dijo, y dice en la palabra que así como lo trataron a Él, así tratarán también a sus hijos, que somos nosotros. Entonces, dice en la palabra de Dios, ya lo vamos a leer en el nacimiento de Jesús. Él vino de manera muy humilde, por eso Él dejó escrito unas palabras que me dejaron bastante claro que su ministerio estaba basado en 2 cosas: mansedumbre y humildad. La mansedumbre habla de una persona que tiene la capacidad de que le enseñen otros, y no como personas que cuando uno les va a enseñar inmediatamente dicen sí, yo ya sé eso. Sí, no se dejan enseñar, no se dejan corregir, no dejan que otra persona tenga otro punto de vista diferente al de ellos. Cuando alguien los regaña, se ofenden muy fácilmente y sobre todo no reconocen sus errores, no reconocen las faltas, no tienen esa capacidad de servir a los demás. Si alguien les dice que haga un favor, la persona dice que no tiene tiempo, que no puede, no les gusta que nadie les enseñe nada. Ellos tienen su propio mundo, sus propias enseñanzas. Ellos tienen en su corazón tanta altivez y orgullo, como lo acabamos de leer en 1 Peter chapter 5 verse 5, en 1 Pedro capítulo 5 versículo 5, que ellos tienen mucha altivez y mucho orgullo en su corazón. Entonces no tienen la capacidad de reconocer. Pero cuando Jesús vino a la tierra, vino en mansedumbre. ¿Cómo lo podemos saber? Porque Él siempre fue manso, y en su ministerio dejó muy claro que fue manso y humilde. La palabra mansedumbre significa una quietud, una tranquilidad, una paz, de no responder a las ofensas, de no pagar mal con mal, de no darle al otro lo que me da, sino que Él siempre respondía con humildad, con amor. Decía lo que tenía que decir, no esperaba que la gente lo aceptara o no. Él decía lo que tenía que decir, y siempre su ministerio estuvo rodeado de esta mansedumbre y de esta quietud espiritual que Él tenía en su corazón. Por eso era que cuando Él se acercaba a lugares, a personas, las personas se sanaban y las personas sentían una paz, una forma tan diferente de vida en Él, que eso representa que su gloria, la gloria de Dios estaba con Él. Entonces, primeramente Él estuvo siempre rodeado de mansedumbre, que es cuando la persona tiene la capacidad de estar en quietud y en tranquilidad pese a los problemas, las faltas, los insultos, los vituperios, las críticas. La persona constantemente está en una tranquilidad, en una paz, y eso solamente lo puede dar Dios. Eso es un regalo muy grande que Dios le da a sus hijos, sus discípulos, sus seguidores, cuando ya hemos alcanzado un nivel de madurez espiritual. Cuando ya hemos alcanzado un nivel de conocimiento profundo de Dios, entonces podemos tener esa mansedumbre. Todavía nos falta. Realmente nosotros estamos en un proceso para llegar a ser como Jesús era.
en Mateo capítulo 11, 29. Vayamos a Mateo capítulo 11, 29. Hoy estamos hablando acerca de el valor de la humildad, de la serie Valores Humanos y Valores Cristianos. Mateo 11, 29 dice la palabra de Dios acerca de la importancia de los valores humanos, de los valores cristianos. Hoy en día estamos vamos a Mateo 11, 29. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas. 11, 29 dice la palabra de Dios: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada carga que les hago llevar. Entonces aquí dice, Jesús alaba a Dios. El Señor dice: vengan a mí, que yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Aprendamos de Él, porque dice la palabra de Dios que Él es paciente y humilde de verdad. Y hay muchas personas que les cuesta mucho aprender la palabra y aplicarla, aceptarla. Muchas cosas, dice la palabra de Dios, que los mandatos que Él nos da no son graves, no son pesados, no son difíciles de cumplir. Cualquier persona, cuando ya ha tenido una vida de pecado y no se quiere apartar, dice que es que las cosas de Dios son muy difíciles, pero no es porque sean difíciles, sino porque la persona no quiere cambiar. Entonces le parece que cualquier posible cambio que esa persona haga con respecto a su vida le va a parecer que va a ser muy difícil, pero cuando uno ama a Dios, nada es difícil. Nada es difícil de dejar, nada es difícil de hacer, porque Él nos da la capacidad, nos da la habilidad de poder nosotros cumplir su palabra y llevarla a cabo. Así que dice que Jesús alaba a Dios. ¿Y qué personajes fueron humildes en la Biblia? Estuvo José, el joven que fue apartado de su padre Jacob cuando tenía 17 años. Fue apartado por sus propios medios hermanos, porque no eran hermanos directos, sino que eran hermanos de otra mujer que tuvo Jacob, Lea. Entonces vemos que la historia de este José, él era un joven que amaba realmente profunda y verdaderamente a Dios, y sus hermanos le tenían envidia. Léete toda la historia, Génesis 34. Y ahí puedes encontrar la historia de José y sus hermanos, y cómo ellos lo vendieron, lo metieron a un pozo. Un pozo era como un sanitario, realmente es la palabra. Era el lugar a donde la gente hacía las necesidades, lo metieron ahí. Ese pozo estaba en ese momento seco, no había agua en ese momento, no había, digamos, estaba ahí, pero era una letrina realmente, olorosa y fétida, y en fin, ahí lo metieron, él teniendo 17 años, mas sin embargo él con humildad hizo un proceso, fue vendido como esclavo. Escúchate, léete toda la historia de José, cómo él con su humildad, reconociendo que Dios era soberano y que había permitido la situación con un motivo para algo más futuro, porque a través de los sueños ya Dios le estaba mostrando que lo estaba preparando para una etapa de gobierno. Por eso él veía que los manojos del trigo se doblaban, que significa reverencia, cuando una persona se inclina hacia otras que le está haciendo, de alguna manera lo reconoce como una persona de respeto. Escúchate todo, léete toda la historia de José. José fue humilde siempre, Dios lo recompensó, le restituyó todo, le regaló riquezas, le dio una esposa maravillosa, le dio hijos, le dio gobierno, le dio estatus, posición gubernamental, lo engrandeció, lo exaltó y lo llevó en victoria. También David, aunque aparentemente David pecó con mucha fuerza, vemos también que David, dice la Biblia que David tenía un corazón que le agradaba mucho a Dios. Y muchas personas preguntan, pero ¿por qué David, si mató al esposo de Betsabé, si adulteró, si censó al pueblo de Dios que no se podía censar,
porque aún la palabra dice que tenía un corazón conforme a Dios, era porque él se arrepentía y reconocía sus pecados y se arrepentía de manera verdadera. Por eso él creó y escribió los mejores salmos que están en la Biblia, fueron escritos por David, porque él era un salmista, cantautor, y él le adoraba a Dios, aunque tenía esa debilidad y pecó, pero luego él se arrepintió frente a Dios, hizo un arrepentimiento realmente bien fuerte, ayuno, oración, arrepentimiento, llanto, para que Dios le volviera a restituir y le perdonara sus faltas, sus pecados muy graves. Y dice la Biblia que nadie tenía el corazón como lo tiene David, o lo tenía David. Ana, esta mujer que no podía tener hijos, también ella humildemente iba al templo, oraba, lloraba, se desgastaba mucho llorando y gimiendo, pidiéndole a Dios que le regalara un hijo, porque en esa época de esa historia, las mujeres que no podían tener hijos eran vistas como mujeres desplazadas, o mujeres inútiles, o mujeres estériles que no servían para nada. Era como una afrenta. No es como ahora que, por ejemplo, nosotros podemos tomar la opción de tener o no tener hijos. En ese tema de ese tiempo era casi una afrenta no tener hijos, porque las personas que no tenían hijos eran vistas como una persona que era infértil, infructífera, que no servía para nada, como una planta que no tenía frutos, así. Entonces Ana lloraba, se quebrantaba frente al templo, oraba a Dios con humildad, y cuando Dios le dio la promesa del hijo, ella se lo entregó en el ministerio, se lo llevó a este profeta que lo pudiera formar para el ministerio. Cuando nació Samuel, el hijo de Ana, que Dios le ofreció ese regalo, le regaló ese hijo, pero Ana dijo: te lo voy a ofrecer para el ministerio. Es lo mismo que yo he hecho todos estos años con Ezequiel. Isaías, mi hijo, entregárselo a Dios. Mi otro hijo mayor también se lo entregué a Dios, y esto es un proceso para que un hijo de uno pueda llegar a servirle a Dios constante, frecuente, poderosamente. Eso todo es un proceso de formación. Eso no es que ocurre de la noche a la mañana. Dios primero moldea su vaso. Es como este vaso. Para que este vaso esté acá, con este color tan lindo y con todas estas letras, con todo este estampado, este vaso tuvo que sufrir un proceso de calor, de moldeo, de diferentes temperaturas, etcétera, para tener esta forma, este aspecto, esta imagen, y que sea útil para mi café, mi capuchino, mi aromática. De igual manera, nosotros somos un vaso en el cual Dios quiere posar su presencia, en el cual Dios quiere depositarse, y en el cual Dios quiere revelarse, que nosotros salgamos de la esfera mundanal y comencemos a vivir en la esfera divinal. Pero mucha gente no está dispuesta a dejar el mundo para seguir a Cristo. Por eso hay una adoración que dice: dejo todo y sigo a Cristo, porque el mundo no es mío. Es un salmo donde el centro es: dejo todo y sigo a Cristo. Y en ese salmo es una adoración de rendición, donde la persona, el salmo mismo escrito, está diciendo: yo quiero dejar todo para seguir a Cristo. Y aunque las personas, luego lo voy a cantar, estoy en un proceso, porque como hay tantas adoraciones que el Señor pone en mi corazón para ir cantando, no canto muy frecuentemente. A veces hago, digamos, como una especie un concierto de canciones, de adoraciones cristianas, varias al mismo tiempo, otras veces solamente una o dos, como Dios ponga, como el Señor ponga en nuestro corazón. Con Ezequiel, mi hijo, que él también canta la palabra en inglés y en español. Juan también era humilde. Jesús amaba mucho a Juan.
porque Juan realmente, todos los nombres en la Biblia tienen un significado. Luego voy a dar una prédica sobre los significados de los nombres en la Biblia, para que la gente vaya entendiendo mucho más por qué hay nombres que nos bendicen y otros nombres que nos maldicen. Entonces Juan fue también un discípulo, un seguidor muy amado por Jesús. De hecho, cuando Jesús estaba en la cruz, Juan estaba ahí con María, la madre de Jesús, la madre física que cuidó a Jesús cuando nació, y le dijo Jesús a Juan: ahí te dejo a mi madre, y madre, ahí te dejo a tu hijo, como un reemplazo. Es decir, que lo vio con esa estatura, con esa medida de poder reemplazarlo aquí en la tierra. Es decir, a Juan lo dejó como diciéndole a María: me pierdes a mí, entre comillas, pero ahí te dejo a Juan, el discípulo que ha sido más fiel del ministerio. Eso fue hermoso. ¿Por qué? Porque Juan era humilde, Juan era tranquilo, era paciente, era manso, también era humilde. Por eso siempre Juan estaba al lado de Jesús, porque era la persona de más confianza en el ministerio del Señor Jesús. Entonces, en Romanos 12:16, ¿cómo vivir la vida cristiana? Vayamos por favor ahí. Romanos 12:16. Hoy estamos hablando acerca de el valor de Romanos 12:16. Hoy estamos hablando acerca del valor de la humildad. Porque personas piensan que ser humilde es no comer bien, no vestirse bien. Personas piensan que ser humilde es no bañarse, no vestirse, andar con la ropa sucia, andar con las ropas rotas, no tener todas estas cosas lindas, no, sino vivir con los zapatos rotos, con el pelo todo despelucado. La gente piensa eso. ¿Pero por qué piensa eso? Porque no conoce realmente a Dios, y no conoce a Dios y no conoce la palabra de Dios. Entonces por eso personas piensan que entre más sencillos se vean, más desordenados se vean, más sucios se vean, más rotos se vean, la casa se esté cayendo en 1000 pedazos, porque ellos son muy humildes. Y hay dos tipos de humildad: la humildad del corazón, la interna, la que es la mansedumbre, la que es la humildad de reconocer que hay un soberano en el cielo y que yo realmente no soy nada ni nadie en esta tierra, si no es porque Él me ayuda y me da la respiración y me da los alimentos y me da la salud y me da la capacidad de yo estar aquí parada frente a todos ustedes dando estas conferencias de poder. Si no fuera por Él, yo no pudiera estar acá. Así me esforzara mucho, porque todo lo que yo soy en este momento es porque Él ha hecho todo eso en mí. No tengo esa capacidad si no es por Él. Entonces dice en Romanos capítulo 12:16, vayamos allá, dice en 12:16, vivan siempre en armonía, o sea, en paz, y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde, la que no tiene nada, que uno la ve como la pobre, como el pobre, como ese tan insignificante. Dice el Señor que a todos tratemos por igual. Y también dice: no se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda, al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Leí 16:17 en Romans chapter 12 verse 16, 17. Ok, entonces ahí dice que no nos creamos más inteligentes, no nos creamos más sabios, que tratemos a la gente por igual. Hay personas que no les gusta estar con los pobres, hay personas que no les gusta sino estar con los ricos, hay gente que no les gusta sino ir a ciertos lugares, a otros no les gusta. Hay personas que no les gusta comer sino ciertas cosas, otras cosas no les gusta. Yo le estoy enseñando a Ezequiel que cuando vayamos a un lugar, realmente él aprenda a estar contento en todas partes, comer todo lo que le ofrezcan a uno, sin decir nada, sin quejarse, y que sobre todo de gracias, que aprenda a estar con los ricos, porque nos ha tocado estar con gente muy rica y con los pobres. Los pobres, hay dos clases de pobreza: la mental, que es la persona tiene mucho dinero pero mentalmente es pobre, y la que es física, la que es ya cuando la gente vive en ruina, que no tiene ni cómo comer un plato de comida diaria,
la gente que no puede darse el lujo de comprarse un celular, un vestido, unos zapatos, que viven en completa ruina, pero también eso es espiritual. Vivir en pobreza, ruina y escasez, eso tiene una connotación espiritual y hay un por qué la gente es pobre. Luego lo voy a explicar, hoy no es el tema porque me desviaría, pero realmente en el cielo no hay gente pobre. El cielo está revestido de oro, plata, piedras finísimas, preciosas. El mar es de oro, dice que las calles son de oro, perdón, y el mar es de cristal, o sea, de otro elemento fino. En el cielo hay riquezas. Y nosotros aquí en la tierra tenemos también que representar de alguna manera la gloria de Dios. Yo no estoy de acuerdo con esas personas que son muy humildes, que dicen que no se pueden hacer un pedicure, un manicure, que no se pueden comprar una cosa bonita, que no pueden usar nada costoso, porque ellos dicen que es que son muy humildes, pero porque hay dos clases de humildad. Jesús era humilde, pero él usaba ropa costosísima, él usaba túnicas costosísimas, todo lo que él usaba era costoso, de lo más fino, y él era humilde, porque nos quiso decir con eso, la humildad no es usar cosas rotas, ni feas, ni viejas. La humildad es una expresión del corazón, de reconocer que no somos nadie, que no somos nada, que no trajimos nada, que no nos llevaremos nada. Tenerla clara aquí, que la humildad es eso. No tengo nada, no traje nada, no soy nada, no tengo nada, sino es porque Dios me da la vida, me da la vivienda, me da la ropa, me da la salud, me da mis hijos, me da mi pareja, cuando el Señor ya la ponga en mi vida, etcétera. Es Él, no tengo nada por mis fuerzas. Gente trabaja como burros, 12, 14, 16 horas, trabaja, y dice la Biblia que solamente recogen un poquito de su trabajo. ¿Por qué? Porque no es mucho trabajar, sino es tener la bendición de Dios para poder recoger los frutos del trabajo. Luego voy a explicar si hay adulterio, la pareja entra en ruina, escasez y pobreza. Si hay pecado, la persona no avanza ni prospera. Mucha gente que es mala prospera, y dice la Biblia que gente tiene mucha prosperidad siendo malos y negando aún a Dios, pero dice la Biblia que el final de ellos será malo, será la perdición. Y aún nosotros cristianos a veces luchamos, trabajamos para Dios, queremos consagrarnos para Dios y nos faltan muchas cosas, pero la palabra de Dios dice que nuestra riqueza y nuestro pago y nuestra recompensa y nuestra vivienda y nuestra ciudadanía está arriba en el cielo. Por eso es que no nos debemos apegar a nada aquí en la tierra. Entonces hay gente que dice que es muy humilde, pero no les gusta estar con gente. Entonces no quieren sino estar entre la gente rica. Y les gusta estar con los ricos, no les gusta estar con los pobres. Siendo ellos pobres, no les gusta estar con otros pobres, solo con los ricos. Y a los ricos no les gusta estar con los pobres. A los pobres los miran como para solamente las labores domésticas y de servicio. Hay gente que no ha sido rica toda su vida, sino que han sido pobres, pero que de alguna manera Dios los bendijo con finanzas. En algún momento de su vida trabajaron, les fue bien y crecieron financieramente, pero no fueron de cuna de ricos. Y hay gente que siendo muy pobre y se volvió rica, se convierte en orgullosa porque nunca tuvieron nada. Y realmente las riquezas son tan pasajeras, porque démonos cuenta que cuando hay una catástrofe, cuando hay una inundación, cuando hay un incendio, cuando hay una situación atmosférica, cuando vienen estos tsunamis, vienen estos tornados, vienen estas tormentas, viene alguna dificultad del clima, gente queda sin nada. Y entonces sin nada vinimos, sin nada nos vamos, por mucho que acumulemos. Esa es una verdad que debemos tener muy presente. Que nosotros podemos perder todo en cualquier momento, que podemos perder a nuestros hijos en cualquier momento. No son nuestros, son de Dios. Tienes que tener tu mente preparada a eso, porque hay mujeres y hombres que piensan que sus hijos le pertenecen. No, son préstamos. ¿Para qué? Para que tú hagas un ministerio con ellos,
para que tú formes en ellos un ministerio para Dios, para que ellos sean mujeres y hombres para la sociedad, servir a la sociedad. Nosotros tenemos hijos es con esa misión y para sentir como siente Dios. Cuando nosotros le fallamos a Dios, Él se pone triste. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, Él se pone triste. Cuando nosotros negamos a Dios, Él se pone triste. Entonces, ser padre es una forma en que Dios nos muestra cómo Él se siente. Por ejemplo, para ir muy lejos, cuando mi hijo Ezequiel, que está apenas en una edad de 6 años, le da como una especie de revoltura, una pataleta, que yo le impido que tenga todas esas actitudes y que le freno, que él sea un niño difícil, pero que como está en una edad de desarrollo, y no quiere decir que le justifico, pero cuando él está en esa actitud como de quererse volver un poco difícil, como todo niño, no es que mi hijo sea perfecto, la gente pensará, ay, el niño de Pati es tan lindo, a él le mandan muchos mensajes de reconocimiento de su ministerio de niños UNBJTV, pero siempre lo dejo claro, él es un niño común y corriente, apartado sí para Dios, pero que está en un desarrollo, su personalidad y su carácter y demás, pero a veces, como el mundo envía cosas a través de los programas, a través de los videos, a través de aún muñecos y juegos y jueguitos que vende el comercio, como que trata como de que él se contamine un poco con eso, y yo le digo, hijo, no puedes volverte como un niño común y corriente. Tú tienes que marcar la diferencia, y hoy te digo a ti, tú debes marcar la diferencia. Nosotros no tenemos que ser como el mundo. En el mundo ya hay mucha gente pecando, en el mundo ya hay mucha gente desviada. Dios no necesita más gente desviada, Dios necesita personas transformadas para transformar a otros. Esa es la misión, esa es la misión. Entonces, ¿cómo vivir la vida cristiana? La vida cristiana se debe vivir con un propósito. ¿Cuál? Vinimos no a comer, no a dormir, vinimos a cumplir una misión, a cumplir la misión de la palabra de Dios, a cumplir la misión de servir a otros, a cumplir la misión de ser agentes, personajes, embajadores, representantes de Dios aquí en la tierra. A eso vinimos. No vinimos a gastar aire, no vinimos a comer, no vinimos a como los animales, comen, duermen, no, vinimos a una misión, entiéndelo bien, tú estás ahí con una misión. Tu misión es más grande de lo que tú te imaginas. El Señor me está mostrando a un hombre, yo lo conozco, él es una persona, no es tan joven ni es tan edad, sino que es maduro en edad. Y él en este momento se siente, me muestra el Señor que él se siente muy desesperado porque él no, su brújula se le movió, es decir, ya no tiene como un norte, no sabe hacia dónde ir. Y el Señor te dice en el Salmo 139, léelo, te lo voy a ministrar. Es una persona que acaba de perder a su mamá. Salmo 100 hace unos meses la perdió, y eso ha hecho que la vida de él quedó como sin norte. El Señor me lo está mostrando. Sé que él escucha estas prédicas. En el Salmo 139, varón, el Señor te dice, Dios mío, tú me conoces. Himno de David. Dios mío, tú me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento, queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra,
también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, es muy largo. Voy a dejar hasta el 12, síguelo leyendo hasta el 24. En el Salmo 139 es una palabra para ti, varón, que te sientes desesperado. Y esta palabra va para toda persona, hombres, varones que se sienten desesperados. Dios conoce tu entrada, tu salida, cuando te acuestas, cuando te levantas, lo que piensas y lo que vas a decir antes de que lo digas. No te afanes, el Señor tiene control de ti. ¿Qué quiere en este momento? Él te está rindiendo, porque tú eres una persona de dura cerviz. Le estoy hablando al mismo varón, pero esto va para todos. Eres un varón de dura cerviz. Te cuesta reconocer tus errores, ser humilde, reconocer que te has equivocado, reconocer que tu vida no ha sido perfecta y que tú le has fallado a Dios de muchas maneras en muchos momentos de tu vida. Hoy estás en la situación que te encuentras, estás en una situación de angustia, de pesimismo, te faltan fuerzas, te sientes solo. El Señor te dice: yo soy tu Padre, el Padre que siempre espera por sus hijos pródigos. Dice el Señor a esta hora: ven a mí, yo te haré descansar, porque mi yugo, la carga que yo pongo, es fácil de llevar. Lo acabamos de leer en Mateo 12. Ahí puedes escuchar la palabra de Dios, varón. Y para todos los hombres que se sienten cansados, agobiados, que les falta humildad, que les falta reconocer que hay un Dios en el cielo que es soberano, the sovereign Lord, in the real realms of heaven, God is our stronghold. En el cielo hay un soberano Dios, que Él es nuestra fortaleza. Es lo que te quiero decir. En el Salmo 139 el Señor te habla: Dios es tu ayuda. Así que para ir redondeando, estoy hablando otras cosas que el Señor pone en esta hora en mi boca, pero vamos a seguir avanzando con el tema. Personajes que no fueron humildes en la Biblia. Como hubieron personas humildes, hubieron personas que no fueron humildes. Por ejemplo, Saúl no quería el ministerio. Dios lo llamó al ministerio, pero él le tenía como desprecio a las cosas de Dios. Y por eso él se hizo para un lado y se hizo para el otro y nunca logró obedecer lo que la encomienda, la misión, el encargo que Dios le había puesto en el ministerio. Él no la cumplió a cabalidad, sino que él trastablilló mucho. Cuando hablamos de trastabillar, estamos hablando de una persona que constantemente está como a punto de caer. Y de hecho él, cuando comenzó a perseguir a David, porque le tenía envidia, porque David realmente había sido apartado por Dios para un ministerio, Saúl fue llamado ahí como por misericordia de Dios. Saúl siempre trastablilló, siempre estuvo como a punto de caerse, y al final él cayó porque él mismo buscó su propia muerte. Él se suicidó porque él nunca pudo entender realmente el gran llamado de Dios en él. Así que podemos ver que él nunca reconoció a Dios realmente soberano, no lo reconoció en su vida, no lo reconoció en el ministerio, sino que él tenía el ministerio como algo que le sobraba. Es como cuando una persona tiene mucha plata, ya se siente confiado y se siente tan seguro. Dice la Biblia que Saúl era un hombre muy atractivo, altísimo, de estatura, era como una persona que no pasaba desapercibido, pero Saúl tenía un gran defecto, que era una persona pusilánime. La palabra pusilánime significa una persona que se desanima con mucha facilidad, y por eso él no pudo
no pudo desarrollar su ministerio al 100% en excelencia, sino que él fue menguando, cada vez fue menguando más hasta que él terminó ejecutándose a sí mismo y perdió su llamado porque nunca reconoció a un Dios soberano, le faltó mucha humildad. De hecho, cuando él regresó de la guerra y mucha gente comenzó a cantar un cántico que decía: Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Él comenzó a hacer una comparación de que, porque David 10.000 y yo 1000. Comenzó a hacer una balanza, hacer como un cuestionario. Comenzó como él a entrar en rivalidad con David por el ministerio. Por los aplausos y por el reconocimiento del pueblo, y entonces cuando él comenzó con esa actitud comenzó a decaer su ministerio. También entonces vemos que en Filipenses, vamos en que personajes que no fueron humildes: Saúl, Moisés. Dice la Biblia que Moisés tenía un corazón muy humilde, pero al comienzo. Moisés, ya todos sabemos la historia de Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Era un judío, era un israelita que fue sacado de las aguas dentro del palacio del faraón. Y entonces la hija del faraón lo sacó de las aguas, lo vio tan bebecito y todo, lo adoptó, lo crió, lo levantó en las cosas y podemos decir en los conocimientos de Egipto. Moisés fue enseñado en todas las áreas de Egipto, era estudioso, sabía todo, era una persona preparada, pero en el mundo, o sea en Egipto simboliza el mundo. Pero luego, cuando ya Dios le llamó, le hizo una revelación, se lo llevó al desierto. Es muy extenso, pero lo voy a tratar de sintetizar en breve. Moisés realmente era una persona muy preparada, sabía hablar muy bien, sabía expresarse muy bien, sabía muchas cosas, conocimientos, como parecido a Pablo, que también era tan estudioso, tan preparado. Y Dios llevó a Moisés a un desierto solo 40 años para que aprendiera a quitarse el lenguaje de Egipto. Por eso cuando Dios lo llamó, él dijo: es que yo no sé hablar, porque a él se le olvidó hablar en el desierto. En el desierto no hay personas. En el desierto está la persona con el aire, con la naturaleza, con las plantas. Entonces, como él no tenía con quién hablar, él fue perdiendo la capacidad, la fluidez del lenguaje. Y cuando ya Dios lo llamó al ministerio, él dijo: yo no sé hablar, se le olvidó. Porque eso era lo que Dios precisamente quería, que él dejara de hablar como en Egipto, como en el mundo, para Dios comenzarlo a llenar con su palabra y que él hablara la palabra de Dios. Eso tiene esa explicación. No era que era tartareto y tartamudo como mucha gente piensa, sino que él de estar solo en el desierto sin hablar con personas se le olvidó hablar. Entonces por eso le tuvieron que asignar a Aarón, su hermano, para que también Aarón fuera una representación del lenguaje, que hablara por Moisés, que también de alguna manera le ayudara a Aarón como a ser el traductor o hablar por él, porque él había perdido su lenguaje. Así que en el comienzo del ministerio Moisés comenzó también sacando excusas de que él no sabía hablar, que él tenía miedo, que una cosa que la otra. Entonces Dios le dijo: saca la vara, yo te voy a dar señales para que tú veas que estoy de tu parte, que la gente vea que yo estoy contigo, etc. Y él comenzó bien, pero Moisés tenía una gran debilidad, era su temperamento. Él era muy rabioso, él se volvía muy furioso, él se enojaba con mucha facilidad, porque como él estaba en Egipto, como él estaba en la casa del faraón, el faraón simboliza como el mismo Satanás, el enemigo. Entonces él aprendió todas esas formas del mundo. Sabemos que la gente del mundo es furiosa, es enojada, la gente del mundo es apática, la gente del mundo es rencorosa, la gente del mundo es peleadora, peleona, la gente del mundo es contenciosa, es egoísta. La gente del mundo tiene muchas cosas, y yo fui sacada también de allá del mundo. Dios me ha formado de muchos años para poder yo estar aquí frente a todos ustedes, y por eso entiendo bien
que es el mundo. Y Moisés, al salir de Egipto, él salió de esa condición donde Dios le estaba mostrando de alguna manera, quiero que tú olvides todo lo que te enseñaron en el mundo. Quiero formar el carácter en ti, quiero formar tu lenguaje, quiero moldear tu actitud, tu comportamiento, tus expresiones, tu forma de actuar, tu forma de proceder. Eso era lo que Dios quería en Moisés. Así que cuando vemos que Moisés salió al ministerio con el pueblo de Dios, que Dios le dijo, te lo encargo, lo sacas de la esclavitud, lo llevas al desierto, que me adoren. El desierto es una preparación para llegar a la tierra de Canaán, que es la tierra donde fluye la leche y la miel. La leche y la miel simboliza la provisión, la dulzura, el abastecimiento, la salud, la palabra de Dios, la presencia de Dios en todo, en todo, en todo. Ellos iban para allá, pero los tenía que pasar un poco al desierto para que se quitaran. Es como decir que ellos comenzaran a quitarse en las ropas del mundo y que ellos comenzaran a ponerse en las ropas espirituales para poder llegar como herederos a la tierra prometida. Porque si nosotros salimos del mundo, y eso fue lo que expliqué en Brujería, en el Púlpito, capítulo 1, capítulo 2, en la prédica que hace poco se estrenó en este canal, escúchala, ahí lo expliqué. Yo no puedo o nadie puede entrar al ministerio estando contaminado. Nadie puede salir del mundo y pararse en el púlpito de una vez. No, tiene que pasar un proceso, y ese proceso se llama desierto, que es donde nos vamos despojando de las ropas del mundo, de lo que traíamos de atrás del mundo. Lo tenemos que dejar todo eso en el desierto. En el desierto no hay comodidades, en el desierto hay dolor, en el desierto hay soledad, en el desierto hay escasez, en el desierto hay luchas. Nadie puede ocupar un ministerio sin haber pasado por el proceso del desierto, porque si la persona sale del mundo y se para en el púlpito, va a dañar el ministerio, la iglesia, y esa misma persona se puede autodestruir, porque Dios tiene un proceso, como cuando vamos a hacer arepas. Yo le enseño a cocinar, entre comillas, a mi hijo Ezequiel, para que él también se vuelva una persona que sea autónoma, que no dependa solamente de que yo le haga o que otros le hagan las cosas, sino que él también las haga. Y para hacer arepas, nosotros que somos paisas, yo soy de Medellín, nacida en Medellín, soy paisa, comemos arepa. Entonces, para yo poder comer esa arepa tengo que hacer un proceso. O la compro hecha o la preparo. Pero si yo quiero preparar mis propias arepas, para llegar a tener esa arepa con mantequilla en la mesa, yo tengo que hacer un proceso con la masa, hervir el agua, amasar, hacer el proceso de armar la arepa, dejar que se hace. Todo eso es un proceso. Un proceso es cuando Dios hace en nosotros un moldeo. Vuelvo al vaso. Este vaso fue moldeado. Este vaso fue moldeado para mí. Por eso tú ves mi nombre aquí, Patti Ramos, UNBJTV. Porque este vaso lo diseñaron para mí. Así que Dios te diseñó a ti y a mí para Él. Y Él quiere poner su esencia dentro de ti. Entonces Moisés, ¿qué pasó con él? Que al principio comenzó bien, pero durante el proceso duro del desierto, porque el desierto es duro, se fue desesperando, fue sacando su temperamento. Y llegó un momento en que él desafió a Dios delante del pueblo, porque Dios le dijo, solamente háblale a la roca es Jesucristo. No tenía sino que decirle a la roca que saliera el agua, pero él no hizo eso. Él cogió la vara y le dio 2 golpes, 2 golpetazos, que vendría siendo como que él golpeó a Jesús 2 veces. Y por haber hecho eso frente a todo el público, todo el pueblo, Dios le dijo, por haber hecho eso, no haber mostrado respeto a mí delante del pueblo, sino que fuiste de mal testimonio hacia ellos, por tu actitud no entrarás en el reino, no entrarás a la tierra prometida de Canaán, que era como el lugar a donde ya se dirigía el pueblo.
40 años en el desierto. Tengo mucho para hablar, pero no me puedo desviar. Entonces, Moisés le faltó humildad, porque no escuchó la voz de Dios. Cuando una persona no es humilde, no escucha. Uno le habla, la persona no escucha. Uno le vuelve y le habla, la persona no escucha. ¿Por qué? Porque la persona tiene una rebeldía, una oposición, tiene una obstinación y tiene una... esto se llama las personas que constantemente